Presentar los cambios más relevantes en las normas internacionales para la auditoría interna, tendencias, estructura y comparativas fueron los temas centrales de la conferencia mensual con universidades. En materia de las normas globales de auditoría interna, el jefe de la División de Contaduría en la FCA UNAM comentó: Entonces, la estructura de las normas, como tal, contienen varios elementos. El primero son los principios. Las normas anteriores utilizaban los principios generales de la profesión. Ahora, a partir de ahora, los principios tendríamos que determinarlos como las descripciones generales sobre una suposición o sobre una regla que nos va a resumir el grupo de todos los requisitos y recomendaciones que posteriormente aparecerán. Es decir, el principio es el que resume lo que nos va a decir todas las normas. Entonces, si ahorita les acabo de hablar que es como que las descripciones generales de esta regla, y esta regla resume el grupo de requisitos y recomendaciones, entonces ya se van a ir dando cuenta cómo viene la estructura posterior dentro de la norma. Empezamos con los principios, después nos vamos a las normas, y dentro de las normas voy a tener varios apartados. Una norma ahora tiene un apartado de requisitos, y esos requisitos se constituyen en los que yo voy a necesitar para llevar a cabo la práctica profesional de la auditoría interna. Es decir, la norma me dice, para la norma tal, estos son los requisitos que requiere la norma. Después viene un segundo rubro que serían las consideraciones. Una vez que ya tengo los requisitos, me voy a las consideraciones. Y las consideraciones nos van a hablar sobre la implementación. ¿Cómo se implementan específicamente esos requisitos? ¿A través de qué? De las prácticas comunes o preferidas. Muchos auditores internos han opinado y han aportado muchísima información a lo largo del tiempo de la manera en la que ejecutan o implementan ciertas labores dentro de su actividad de auditoría interna, y esas consideraciones ya no las da la nueva norma. Entonces la nueva norma ya me da unas prácticas comunes que existen para que se implementen los requisitos de la norma. Entonces ya me está diciendo la propia norma cómo se va a implementar. ¿Se acuerdan que en la anterior hablábamos de interpretaciones? En las normas que están vigentes hablábamos de interpretaciones. Hay normas que requerían una cierta interpretación o que requerían un poco más de información, como lo digo yo de una manera muy coloquial. Lo que la norma quiso decir, y eso es lo que nos venía en la parte de la interpretación. Bueno, ahora en la parte de implementación sí ya voy a tener cuáles son esas prácticas comunes y preferidas que se tienen para implementar ciertos requisitos que me piden para complementar una norma que es parte de un principio. Si se van dando cuenta, todo está debidamente concatenado y está amarrado entre sí. Dentro de la estructura de las normas globales figura el propósito de la auditoría interna, la ética y el profesionalismo, los principios y las normas, la gestión de su función, la planificación estratégica, la gestión de los recursos, la comunicación eficaz, por mencionar algunos. Un rubro importante, porque en las normas anteriores no se tocaba el código de ética como tal. Un documento de guías mandatorias u obligatorias, dependiendo del tipo de traducción que se haga, era el código de ética. Y el código de ética era un código que tenía 12 artículos y manejaba 4 principios, ¿no? De manera general. Eso es lo que manejaba el código. Ahora la ética y el profesionalismo están dentro de las normas, ya forman parte de. Se le da por fin esa parte de integración a un aspecto fundamental para generar la credibilidad que requiere el trabajo de la auditoría interna, al poner un rubro particular para hablar de ética y el profesionalismo con el que se debe conducir un auditor interno al desarrollar su trabajo. Viene después el gobierno de la función de la auditoría interna, es decir, nos habla de cómo se debe de administrar esta función, cómo se desarrolla la actividad en la parte de gestión. Y en la parte de desempeño de los servicios de auditoría interna, aquí viene la parte importante que tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo estoy yo desarrollando la parte del trabajo? Y cómo estoy yo mismo garantizando que este trabajo realmente esté generando o agregando valor y mejorar la operación de las organizaciones, como nos lo sigue marcando la normatividad y la definición de auditoría interna. Entonces, antes de entrar ya al desarrollo de cada una de estas normas,
Hay otra parte que es importante, que me gustaría que ustedes entendieran. En las normas anteriores, o en las que están vigentes hasta hoy, que son las 2017, siempre nos decían, en la norma, ¿cómo utilizas las normas? Hay dos términos que utilizamos siempre. Cuando utilizamos la parte debe, es decir, es un requisito mandatorio, es un requisito incondicional, es un requisito que tienes que siempre, sí o sí, lo tienes que hacer. Y había otra parte que decía, la palabra debería se va a utilizar cuando se recomienda que el auditor interno haga cierta actividad o cierto proceso para llevar a cabo su trabajo de una mejor manera, es decir, no era de una manera mandatoria u obligatoria.